Bienvenidas a Hormonalmente, un podcast donde mezclamos psicología y medicina para hablar de tus hormonas y de todo lo que te debieron de haber enseñado. Ella es Isa, doctora experta en salud hormonal. Y ella es Paulina, psicóloga clínica experta en emociones. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y aparte que nos han pedido bastante. Y es que nos hemos dado cuenta que la fertilidad, que incluye las etapas en las que no estamos buscando embarazo, o sea, empieza desde antes la fertilidad y aparte es un marcador de salud, no solamente tiene que ver con el embarazo. Realmente no debería de ser un proceso individual, pero desafortunadamente se vive como si sí lo fuera. Entonces, en este episodio, nada más como disclosure, nos vamos a enfocar en parejas conformadas por un hombre y una mujer. No es por ser excluyentes, simplemente es porque muchas mujeres heterosexuales nos han pedido que hablemos sobre cómo incluir a sus parejas hombres en el seguimiento del ciclo, sobre todo cuando no usan métodos anticonceptivos hormonales y cuando están buscando embarazo, para que justamente este proceso no se viva de forma individual. Entonces, aquí tenemos que regresar a la realidad y no podemos negar que el seguimiento del ciclo menstrual siempre lo hace la mujer. O bueno, la mayoría de las veces. Las apps también para seguir y para saber días fértiles y demás las usa la mujer. Los suplementos normalmente cuando hablamos de preparación para un embarazo los toma la mujer. Los estudios de laboratorio cuando hablamos de preparación para embarazo y de saber que todo está bien, se los hace la mujer. Y muchas veces esto hace que entonces todo el estrés lo cargue la mujer, cuando en realidad esta responsabilidad debería de ser súper compartida y se debería de sentir compartida. Sí. Entonces, esto creo que lleva a que las mujeres tengan más carga mental, mucha más presión y puede eventualmente generar cierta desconexión o fricción en la relación. Entonces, justo en este episodio queremos hablarles de esa realidad incómoda, de por qué tantas mujeres viven su proceso hormonal y de fertilidad solas, aunque estén acompañadas y en pareja, y cómo podemos empezar a cambiar esto y a poner nuestra semillita para que poco a poco esto sea diferente y sobre todo que te sientas acompañada y que te sientas en equipo en algo tan importante como esto, estés o no estés buscando embarazo, pero que al final tu ciclo menstrual está contigo todo el tiempo. Entonces, que Claro. no te sientas sola en esto y aquí les vamos a dar algunos tips y vamos a hablar un poquito de esto. Me encanta. Qué tema tan importante y qué tema tan ignorado durante tanto tiempo, ¿no? O sea, yo nunca escuché, jamás en mi vida, cómo incluir a mi pareja en el tema de reproducción, excepto decirle, si estás buscando embarazo, estos son los días fértiles, o decirle, si no estás tomando anticonceptivos orales, ahorita no podemos o tienes que usar un método de barrera, porque si no nos podemos embarazar. Fuera de ahí, o decirle, hoy no se puede porque estoy en mis días, si eres una persona a la que le incomoda tener relaciones durante sus días, pero es que es lo único, o sea, Sí, sin más. totalmente. A ver, y creo que también tiene que ver con que es un poco tabú, o sea, Sí, como que, no, o sea, como que siento que como que ya se hizo la mezcla de todo, de que primero era tabú y es un tema solo de cañón. mujeres y después entonces también creo que para muchos hombres pues fue un tema de ni siquiera me toca educación sobre esto, nadie me habla de esto, entonces pues también yo ya me quedo en la zona cómoda Sí, de no meterme, no preguntar y dejarlo así, ¿no? Pero creo que sí está muy feo que algo que nos atraviesa todos los días y que está presente todo el tiempo se tenga que sentir tan solitario. claro, y que nos atraviesa a todos. Si estás en pareja, la salud de tu pareja es importante, o sea, tanto la de él como la de ella. Y como decías, hay mucho tabú, lo hablamos mucho en los primeros episodios, y también la sensación de esto es poco interesante, si yo apenas estoy aprendiendo más sobre mi ciclo, que voy a involucrar a mi pareja, ¿no? O sea, ya déjate. Y además es una responsabilidad muy propia, o sea, como que pensamos, pues ni modo, yo soy la mujer y yo soy la que tengo un ciclo más complejo, soy la que se tiene que ocupar de eso. Ellos la verdad que tienen un ciclo más simple y nos tiene que preocupar Totalmente, mucho. totalmente, pero al final justo también les impacta a ellos, entonces como, ¿por qué no involucrarse si
¿no? O sea, les tocan todo, desde los cambios de energía, nuestros cambios de humor, nuestros cambios de todo lo que tú quieras, de concentración, de tal, pues les toca, o sea, lo viven, pues no les toca de que, ajá, sino que es un tema que les afecta, también les cambia su dinámica. Entonces, como justo, ¿por qué no involucrarse? Claro. Pues vamos a pasar esto, a esta primera parte en la que nos preguntábamos por qué incluir a nuestras parejas, ¿no? Porque sí nos llega mucho en consulta, a las dos nos han hecho mucho esta pregunta en redes sociales y en consulta lo hemos visto muchísimo, o sea, las consecuencias y tal. Entonces nos preguntábamos para este episodio, ok, ¿por qué es tan importante? ¿Nunca lo hemos hecho o apenas empieza a hablar de esto? ¿Cuál es la ventaja? Pues a ver, creo que parte de es lo que decimos, ¿no? O sea, que que no se viva como un proceso solitario, que se sienta un poco más de empatía, creo yo, porque al final eso es lo que va, o sea, parte de los resultados que buscamos es eso, ¿no? Claro, La empatía y que entiendan en qué momento estás, en qué, o sea, no necesariamente qué fase, pero cómo te estás sintiendo tú en ese momento y cómo adaptar ciertas cosas. Y obviamente para el tema de anticonceptivos o búsqueda de embarazo, pues, a ver, al final lo que yo siempre he pensado es, si estás buscando embarazo, el resultado va a ser para los dos, ¿no? O sea, la satisfacción de lograr el embarazo, de tener un hijo, de tener una familia, pues es porque los dos lo están buscando y porque los dos lo quieren. Y entonces, justo, ¿por qué solamente la mujer tendría que hacer todo el esfuerzo si el resultado final y la ventaja, o no sé cómo decirlo, es para claro. los dos? O sea, ¿no? El reward Sí. es para los dos. 100%. Y creo que hay diferentes niveles, ¿no? En los que los podemos involucrar y según el nivel al que los queremos involucrar o la etapa en la que estamos como pareja, pues va a tener unas u otras ventajas esta involucración, ¿no? O sea, yo pensaría Totalmente. que una primera es cuando no tomamos anticonceptivos orales y somos personas que se identifican con tener cambios durante las diferentes fases, ¿no? Porque cuando tomamos anticonceptivos orales, pues todo es mucho más lineal y ya estamos ocupándonos de la parte de anticoncepción, ¿no? Entonces, no hay mucha necesidad de involucrarnos porque además no hay mucho cambio. Ujú. A ver, que En- espérame, ahí yo tengo un paréntesis. Yo cuando tomaba anticonceptivos hormonales, justo yo también le decía a mi esposo de que también te tienes que involucrar porque es un tema de evitar un embarazo para los dos, ¿sabes? Entonces tú también Claro, recuérdame, tú también tienes que estar al pendiente de que, o sea, no solo yo, por ejemplo, no sé, si te terminabas una cajita y te tocaba la siguiente y chin, se me olvidó comprarla, sí, pues era solo mi culpa, ¿sabes? Pero no, o sea, tú sí, también involúcrate, asegúrate de que tengo mi siguiente caja y que sí me lo tomé y que no se me olvidó, porque claro, la responsabilidad es mía, ¿no? Si a mí se me olvida una pastilla y yo la cago y me embarazo, fue porque a ti se te olvidó la pastilla, claro, pero tú también podías estar ahí al pendiente recordando, ¿no? Entonces, creo que hasta en eso sería, o tienes sea, toda la razón. menos involucramiento porque eres más Sí, lineal, pero ¿por qué toda la responsabilidad tiene que caer en ti? tienes toda la razón. Y lo que se me abre es también otra pregunta, ¿no? Que viene desde la toma de decisiones en conjunto de cómo vamos a prevenir el embarazo, ¿no? Y hablar de cuáles son las consecuencias de está este método o está este puedes tener este tipo de consecuencias. Pero tienes razón, que estén involucrados desde el día uno, desde cómo decidimos cuidarnos. Obviamente es nuestro cuerpo y nosotras tenemos la decisión final de qué se hace y no se hace. Pero pues sí puede ser una decisión que se puede hacer en equipo y sobre todo que se deben de tomar en cuenta diferentes factores como, ok, lo que decíamos, ¿no? Este puede tener una consecuencia, este puede tener la otra. Y si me estoy tomando estas pastillas, que no son una responsabilidad solo mía, ¿no? O sea, a lo mejor puede ir desde dividir los costos hasta dame un seguimiento, pregúntame si me la tomé o no, ¿no? Como Sí, decías, no puede ser solo recuérdame, mi ponte culpa. la alarma. Sí, sí, sí. Ajá, tú también ponte una alarma y si estamos juntos me dices, ya sabes, o sea, literal lo que sea. Claro. Y Pero no es sí, deshacerte la responsabilidad, es compartirla, ¿no? exacto, es compartirla para que ninguno de los dos se sienta solo en el proceso. Y siento que justo parte de este problema lo hemos dejado como avanzar por querer que nuestras parejas adivinen qué estamos pensando y en qué queremos ayuda y en qué no queremos. Y que muchas veces estamos exigiendo y esperando que ellos entiendan algo que
muchas veces ni nosotras entendemos a la perfección, pero es como esta parte de, pero tú sí deberías de entenderlo, ¿no? O sea, como que me da igual, pero involúcrate. Pero pues igual y él no tiene idea ni siquiera de que quieres que se involucre, ni cómo quieres que se involucre, porque creo que eso es muy diferente. Y específicamente hablando del ciclo menstrual, es todavía más complicado, porque si de por sí a nosotras mujeres que lo vivimos diario, que lo vivimos, bueno, o sea, el ciclo menstrual, no la menstruación, pero que lo vivimos diario, que lo vivimos desde chiquitas durante muchos años, y a muchas, o sea, es un tema complicado, que muchas personas, pues a sus 30 años todavía no le entienden, apenas están como agarrándole la onda. ¿Cómo esperamos que alguien que no lo vive lo entienda sin nosotros incluirlos? Y sobre todo que lo entiendan de la misma forma. O sea, eso siento que lo tenemos que tener muy en mente porque también tiene que haber empatía de nosotros hacia ellos, de no poderles exigir el mismo nivel de entendimiento que alguien que lo vive todo el tiempo, ¿no? Claro, y que como siempre decimos, aquí no estamos hablando de excusas. Si vamos a empezar a hablar de las ventajas que tiene compartir con nuestras parejas información sobre cómo puedo yo estar cambiando a nivel de energía, de humor, etcétera, etcétera, durante las diferentes fases de mi ciclo, no es para aguántate porque ya te avisé que estoy en una fase premenstrual y voy a estar de malas o voy a estar con menos energía. A lo mejor ten más empatía conmigo, tenme un poquito más de paciencia. Incluso una de las ventajas que tiene compartir con nuestras parejas esta información es que puede abrir el diálogo para hacer acuerdos, ¿no? Entonces, ok, pues si yo estoy premenstrual, a lo mejor estoy un poco más sensible a la crítica. No quiere decir que no me puedes criticar o que no me puedes decir que algo te molestó, pero a lo mejor me serviría mucho si, no sé, lo hiciéramos de una forma determinada o avisarte y a lo mejor si no es una crítica urgente, te puedes esperar a que me haya dejado de bajar para que lo hablemos o no sé, es que opciones son infinitas, ¿no? Y la idea es que las puedas tomar con tu pareja, estas decisiones, de hacer la lluvia de ideas de cómo te puedo apoyar y cómo me puedes apoyar e incluso abrir diálogo para, él no tiene fases específicas, pero a lo mejor aprovechan y oye, pues cuando yo estoy de malas me serviría que en vez de decirme las cosas así me las digas asá, ¿no? Totalmente, sí, siento que justo en esas pequeñas acciones y cambios es donde se empiezan a involucrar. Y justo hablando de esto, creo que eso, o sea, es muy importante que sepamos que no necesariamente involucrarlos en nuestro ciclo quiere decir que entonces se tienen que saber las hormonas a la perfección, qué No, sube, qué baja, ¿no? O sea, no estamos hablando de ese tipo de involucramiento, o sea, no es que tengan que saberse el ciclo menstrual perfecto, es más bien que entiendan que hay etapas, o sea, como de una forma más simplificada en cuanto a las cosas que ellos pueden ver, porque justamente no lo pueden sentir. Entonces es más bien ponérselos en cómo tú lo vas a poder percibir, ¿no? O sea, el hecho de que sepan que existen cambios hormonales, no tienen que saber cuáles, ni por qué, ni cómo, pero que existen sí, cambios hormonales, que sí es una realidad, porque creo que ahí también es importante el no minimizar y no pensar que tu pareja, o sea, si eres hombre y me estás escuchando, sí, ujú, no pensar que tu pareja está loca o que no es verdad o que no es válido lo que te está diciendo. O sea, empezar desde un entendimiento de las fases sí existen, los cambios hormonales sí existen, y entonces de ahí partir a decir, ok, ¿qué cambios puedo yo, mujer, manifestar dependiendo la fase en la que estoy? ¿No? Porque creo que aquí sí, se va a convertir en lo que es tangible para el hombre, porque no es lo mismo, porque no lo están sintiendo ni viviendo igual que nosotros. Entonces tenemos que hacerlo todo alrededor de lo que es tangible para ellos, creo yo. O claro, sea, los patrones, ¿no? O sea, como este tipo de cosas. tienes razón. Y ahorita que hablemos de estrategias, podemos poner ejemplos más específicos. Pero ahorita que estabas hablando, yo pensaba, claro, una de las ventajas de compartirles esto seguramente va a ser también el manejo de expectativas. Tú y yo hemos hablado muchas veces de cómo sentimos que hay veces que, no sé, esperan que tengamos el mismo rendimiento en el ejercicio, ¿no? Sobre todo tú que entrenas mucho con Fede y muchas veces has sentido esa frustración. ¿Nos quieres contar cómo contarle y explicarle estos cambios ha sido una ventaja de manejo de expectativas para ti y para con él, Sí, para la relación y el ambiente? totalmente. A ver, justo hablando de las expectativas y volviendo al tema de querer que nos adivinen,
En mi caso en particular, los dos somos médicos. Entonces, en mi cabeza era ¿cómo siendo doctor no lo entiendes? Ya sabes, o sea, en mi cabeza justo era como una frustración y un enojo de decir, ¿cómo puede ser que siendo doctor no entiendes el ciclo menstrual y no sabes perfectamente lo que yo necesito, casi, casi, ¿no? Obviamente, a ver, platicando con amigas, mujeres, doctoras, dándome cuenta que mis amigas, mujeres, doctoras, tampoco entienden el ciclo o lo entendían, pues claro que entra ahí un poco de decir, ok, tal vez no es falta de interés, tal vez es porque de por sí es un tema complicado y si es ajeno a ti es todavía más complicado. Entonces, justo el ejemplo con el que más se nos manifestaba, digamos, en el día a día, era con el tema del ejercicio. Antes entrenábamos mucho juntos y para él era como siento que entre frustración Él en de, modo coach, ¿no? En modo coach contigo de venga. exacto, él en modo coach y también en modo cumplir mis, ¿cómo se dice? Mis requests, ya sabes. O sea, yo le decía de que no, oblígame a ir al gimnasio, no sé qué. O sea, también ahí las mujeres somos cabronas. Entonces, para mí era un oblígame, no, sí oblígame. Y entonces, claro, no es lo mismo que te obliguen en fase Entiéndeme. folicular, que le das las gracias, ya sabes, a que te obliguen en fase lútea que le quieres mentar la madre. Ajá. Entonces, para él esto hacía como una cadenita de entonces ahora yo me estoy frustrando porque estoy haciendo lo que tú me pediste, pero te estás enojando conmigo y yo cómo voy a saber si hoy lo vas a tomar bien o mal. Entonces, Sí, oye, ¿qué onda? ajá, o sea, fue como, güey, yo hago lo mismo todos los días, pero un día te enojas y un día me lo agradeces. Entonces, justo, fue este tema de sentarnos, explicarle las fases del ciclo tal cual. Em, Digo, en este caso sí, yo sí me metí en hormonas y así, pero porque es médico, entonces podía irme un poquito más a fondo, que eso dependerá de la personalidad de sus parejas, creo. Em, y me acuerdo también que usé mucho las gráficas del anillo de Laura Ring y le expliqué como los cambios, ¿no? De temperatura y demás. Y entonces justo le dije, a ver, en fase folicular voy a ser súper intensa y puedo cargar el peso que aguante máximo y puedo aguantar tus repeticiones y tus rutinas mega intensas. Pero en fase lútea voy a aguantar menos porque eso también me decía, es que te estás consintiendo, la semana pasada cargaste tanto y ahorita ya no quieres, te estás consintiendo y yo decía, te juro que físicamente no puedo. Entonces justo le empecé a explicar y le dije, no, no me estoy consintiendo, no es por Ujú. flojera, o sea, es físicamente, me cuesta más trabajo el mismo peso y tal vez habrá días que en esta fase yo solo quiero hacer cardio y no quiero hacer pesas, ya sabes. Y sí, Sí, claro que nos costó un poco ahí de ajuste, pero sí cambió todo. O sea, porque en lugar de empezar o en lugar de hacer ejercicio, entonces ya desde un lugar de resentimiento, y obviamente, a ver, también el cerebro de la mujer, no puedo generalizar, pero por lo menos el mío era claro, me estás obligando, entonces me estás diciendo que estoy gorda y que por eso tengo que ir al gimnasio, ¿sabes? Ya te sí, empiezas no, a bueno. hacer ahí Sí, sí, sí. un rollo cuando él lo está haciendo porque tú se lo pediste, punto, se acabó. Entonces, claro que esto generaba cierto resentimiento y también ya hacía que entonces, ok, ya voy al gimnasio, pero ya voy de malas porque me obligaste, porque no me estás entendiendo, pero vuelvo a lo mismo, yo quiero que adivines en lugar de yo explicarte para que me lo puedas entender. Y a partir de que se lo expliqué con calma, de que de verdad le hice ver las diferencias que son reales, que no son inventadas, sí cambió todo, porque todo se empezó a volver desde un lugar de empatía, porque entonces ahora era Claro. oye, vamos al gimnasio. Si quieres, solo haz estiramientos, pero vamos al gimnasio, ¿sabes? O sea, haz algo de movimiento porque te vas a sentir mejor, pero tú escoge qué quieres hacer. No pasa nada, ¿sabes? O sea, o si Sí. quieres, yo camino contigo, en lugar de yo irme a hacer pesas y dejarte sola, pues hagamos cardio juntos. Y sí se volvió un tema mucho más bonito y mucho más de acompañamiento, porque justo es eso, te dejas Sí, de sentir sola en estos cambios y, claro. y sí dices como, bueno, qué rico que ya me Sí. entiende. Sí, se abre un diálogo en el que se puede, además de aumentar la empatía hacia ti, también la tuya hacia él, ¿no? Porque cada vez que nos vulneramos y cada vez que hablamos en pareja, estamos fortaleciendo el vínculo. Y cuando tú le explicas algo que te pasa, a lo mejor también lo estás animando a él a explicarte otras cosas. Que eso muchas veces a mí me ha sorprendido y le sorprende a muchas de mis clientas cuando las
motivo a hacerlo, o cuando veo parejas en consulta, que muchas veces cuando nos vulneramos, de repente el otro se vulnera con algo que no veíamos ni venir, ni ver, ¿sabes? No veíamos venir. De, ay, no tenía idea de que tú te sentías así cuando yo tal, ¿no? O sea, un ejemplo muy sencillo es en la fase premenstrual, que muchas mujeres se sienten más bajitas de energía y que puede parecer tristes. Muchos hombres lo que están sintiendo es preocupación. Entonces, cuando te animan a moverte y te animan a, venga, vamos a salir, te vas a sentir mejor si sales y haces ejercicio, es porque tienen mucho miedo de que estés triste o de que estés sufriendo. Y los hombres que son muy de solucionar, bueno, nosotras también, ¿verdad? Pues hemos visto que todo el tiempo queremos controlar. este, pero bueno, los hombres que mucho su solución siempre es decirte qué podrías hacer, pues también están sintiendo feo, se están preocupando por ti. Y cuando se abre este diálogo nos entendemos más, entendemos qué está pasando y también quitamos mucha incertidumbre y muchos malentendidos. Entonces, creo que si una conclusión a la que llegamos de esta primer parte, ¿por qué le diríamos o incluiríamos a nuestra pareja, incluso cuando no estamos buscando embarazo? Es que nos va a ayudar a entendernos mejor el uno al otro y a tener una dinámica realista en expectativas y más empática, ¿no? Sí, totalmente, justo. Sobre todo lo realista en expectativas, creo que va a ser clave para también eso. O sea, sí, sí, todo lo va a ser más armonioso. Definitivamente, Sí. 10 de 10, recomendado involucren a sus parejas. 100%. Ahora, si pasamos a las siguientes áreas en las que involucrar a nuestras parejas, o sea, o razones por las cuales involucrarlas con nuestro ciclo, parecen ser un poco más obvias, ¿no? Cuando estamos buscando embarazo o cuando estamos usando solo el método isotérmico, ¿se dice? Como Sintotérmico. sintotérmico, como anticoncepción. Bueno, ¿cuál es la ventaja aquí? Me parece un poco obvia en cuanto a que, pues, dejamos de cargar solas la responsabilidad de decir cómo, cuándo. Y creo que una de las desventajas, que depende de cómo lo veas y cómo lo lleves, de estar buscando embarazo o buscando impedirlo, quita un poco de espacio a la espontaneidad de Ujú. cuándo sí y cuándo no tener relaciones sexuales, ¿no? Obviamente cuando estás buscando podrías tener en cualquier otro momento, pero hay veces que estás en tus días fértiles y no te nace, pero te sientes con la obligación. Y yo por lo menos recibo mucho en consulta a mujeres que están hartas de sentir que ellas tienen que iniciar siempre porque ellas son las que llevan el control, las que saben cuando están en sus días fértiles, o que sienten que le tienen que avisar de, oye, voy a estar en mis días fértiles, se les olvida. O tú cómo ves esto en tu consulta y qué opinas de esta carga mental de, oh, yo soy la dueña de esta información. Es que, a ver, siento que aquí hay, creo que como siempre hay dos partes, ¿no? Porque por un lado, o sea, justo lo que dices, el tema de evitar un embarazo, por ejemplo, ¿no? Y que la otra persona no esté consciente de tus días fértiles y demás, o sea, el hombre, sí creo que se vuelve un poco una preocupación extra que la mujer no Mm, tendría que tener por el decir cualquier cosa que salga mal. O sea, como que siento que ya es la angustia de, me va a echar la culpa, pero aparte, ¿cómo va a reaccionar? Pero aparte, ¿cómo me voy a sentir yo? ¿No? Em, Creo que yo lo veo mucho más al revés, cuando están buscando un embarazo y entonces este tema se vuelve una carga. Porque es lo mismo, ¿no? Si no logro el sueño, si no lo logramos, si nos tardamos un mes más, es porque yo calculé mal, porque yo no le avisé, porque, ¿no? O sea, entonces creo que esa parte la veo más en consulta y también con conocidas. Tengo una amiga que ya es mamá ahorita, pero que en su momento, y espero no me linche por contar esto, pero en su momento me dijo como, o sea, yo me tengo que tomar suplementos, tuve que hacer un tratamiento de fertilidad, entonces yo me tengo que inyectar, yo tengo que tomarme los suplementos, yo tengo que sentirme la chingada, yo tengo que subir de peso, yo tengo que tal, tal, tal. Lo único que tiene que hacer este güey es llegar, ponerse calenturiento y hacer lo que disfruta hacer, ¿sabes? O sea, ni siquiera es un tema de tiene que hacer un sacrificio. Y sí llegó un momento, obviamente, en el que esto generaba fricción entre la pareja. Y eso lo veo un poco sí, más en consulta, que entonces es justo esta parte de perder la espontaneidad, que digo, eso, o sea, depende cómo lo quieras abordar,
porque justo si estás buscando un embarazo podrías decir, pues que pase cuando tenga que pasar y solo no nos preocupemos por días fértiles, pero si no, entonces también estaría muy padre el decir, tú hombre estás consciente de cuáles son mis días fértiles y en esos días tal vez puedes conquistarme más, hacerme algo Exacto. romántico, o sea, hacer un esfuerzo porque esa noche sea bonita, porque se dé la situación y justo no yo tener que llegar y decirte, oye, te tengo que avisar que hoy estoy en mis días fértiles, ¿no? Entonces creo que yo lo veo mucho más, digo, o sea, dedicarme a ayudar a personas a embarazarse, creo que lo veo mucho más de ese lado que de la parte de evitar un embarazo, pero creo que al final el tema de evitar un embarazo, pues también es una responsabilidad absurda. Y deja tú el ciclo menstrual, lo que decíamos de los anticonceptivos, o sea, también, porque todos los síntomas y side effects se los tiene que Nos llevar tocan. la mujer y aparte la responsabilidad de acordarte, de no regarla, de, ¿sabes? Y sí creo que siendo realistas nunca vamos a lograr, ni tendríamos por qué intentarlo, que ellos carguen todo lo que es ser mujer, porque al final a nosotras nos atraviesa todo, nos atraviesa desde que nos baje y darnos cuenta que no estábamos embarazadas, estábamos buscando, hasta el que si nos embaracemos, es el estar buscando los síntomas, estamos viviendo en nuestro cuerpo y en nuestro cuerpo está pasando todo, ¿no? Ellos van, ponen su muestra, pero nuestro cuerpo es el que hace el resto del trabajo. Entonces, creo que una de las ventajas es, ok, nunca me va a entender tal cual, pero si lo estamos haciendo como equipo, si lo involucro, si le enseño cuándo son mis días fértiles y le pido que me acompañe, entonces no me va a sentir tan sola, ¿no? Y creo que en Exacto. estas conversaciones, hay que involucrar también como las expectativas o consejos de cómo nos pueden sostener en caso de que no haya un embarazo o en caso de que estemos sintiendo frustración porque nos está costando trabajo, o en caso de que no sea ninguno de las anteriores, pero que sabemos que tenemos síntomas fuertes en premenstruales o durante la menstruación, como poder decir como equipo cómo nos sostenemos de una forma bonita, que nos lleva como a la ventaja de compartir el ciclo con nuestras parejas Sí. cuando hay diagnósticos, que esto también es importante y creo que tampoco lo hablamos mucho. Cuando hay un diagnóstico de endometriosis, SOP o de cualquier cosa que afecte nuestra salud hormonal, creo que es bien importante que le expliquemos bien a nuestra pareja qué implica para que entienda nuestra sintomatología, pero también para tomar decisiones en equipo de qué se va a hacer para prevenir, por ejemplo, por si puede generar un problema de fertilidad o no sé, tomar medidas si necesitamos congelar óvulos porque no estamos listos para el embarazo, pero hay un diagnóstico que podría empeorar nuestras probabilidades en unos años. No sé tú qué opines, pero no sé qué tanto involucramos a nuestras parejas, sobre todo cuando todavía no estamos buscando el embarazo y hay un diagnóstico. Creo que sí, o sea, creo que deberíamos, o sea, siempre, o sea, justo creo que aquí el punto es, deberíamos de involucrarlos no solo para lo que creemos que nos conviene, ¿no? Creo que eso sería parte de la empatía hacia ellos, porque creo que eso también sería súper importante. Y el tener también o sea, el no ser tan arrogantes de pensar que, por ejemplo, un diagnóstico solo nos afecta a nosotras, ¿no? Que claro que nunca lo van a vivir igual que nosotras, pero creo que si estamos exigiendo algo hacia acá, tendríamos que también poder dar lo mismo, ¿no? Entonces también ver como, ok, o sea, siento que el primer paso para involucrarlos tendría que ser yo recibí el diagnóstico, es mi cuerpo, o sea, sí, igual y el duelo es distinto, Claro. pero a ti también te da, o sea, a ti también te causa repercusiones, ¿me explico? Entonces también como justo cómo te quieres involucrar, o sea, yo sí quiero que te involucres, a mí me gustaría de esta forma, pero tú cómo te quieres involucrar, ¿no? Solamente con el apoyo como más, no sé, moral, de energía, bla, bla, o quieres entender a fondo de qué se trata la enfermedad, o sea, no sé, me estoy inventando ejemplos, ¿no? Mm. Pero como esta parte de decir todo lo que pasa, incluso si no tienes un diagnóstico, pero tus cambios de humor con tu PMS y tu fase premenstrual, pues también le impactan a él, ¿sabes? O sea, Claro. entonces como generar esta conversación y este como ping pong de decir, ok, o sea, en qué te quieres involucrar, porque yo sí te quiero involucrado, y cómo te afecta a ti esto también. O sea,
yo lo vivo así, pero ¿cómo lo vives tú desde afuera? Sí, que haya un reality check, ¿no? Porque muchas veces, como decías, no es por falta de interés, a lo mejor también es falta de entender lo importante que es para ti, la relevancia, ¿no? Sobre todo, hay mucha ignorancia sobre qué es lo que conlleva una preparación al embarazo y tal, y tú que tanto hablas de alimentación y de suplementación, las mujeres acabamos cargando más esta parte. Entonces, a lo mejor empieza por, saltando un poco a las técnicas, por información básica, ¿no? O sea, nos podemos apoyar de Reels. Si siguen a Isa, por ejemplo, le pueden enseñar Reels, ¿no? Como de, mira, ¿sabías esto? Como que lo podemos hacer como pequeñas mini capsulitas a través de mandarles un video, un reel o contarle, oye, hoy leí esto. O sea, a lo mejor sí puede ser una plática como tal formal de sentarte a decir, oye, mira, queremos buscar embarazo. Para mí es muy importante también la prevención y la preparación y explicarle todo, pero también puede ser de forma fácil, ¿no? Como ir mandando estos pequeños cachitos de información e ir diciendo, hey, esto me importa a ti, ¿tú qué opinas? Y hacer preguntas, ¿no? No asumir que no se quiere involucrar, sino preguntarle, oye, ¿te está haciendo difícil o he notado que se te están olvidando tus suplementos o que no quieres, que no estás cambiando mucho, no sé, tu alimentación o que no estás cuidando este hábito que habíamos dicho los dos que era importante? Pero bueno, lo que decía antes, ¿no? O sea, abrir el diálogo también es la oportunidad de hacer acuerdos y de preguntarnos mutuamente cómo nos podemos apoyar en este proceso. Totalmente. Y a ver, aquí en el tema de buscar embarazo, o sea, de la preparación para embarazo, sin necesidad de un diagnóstico ni de nada, pero el tema de la preparación para el embarazo, siento que justo también tiene que haber un punto en el que sea, o sea, tu forma de involucrar a tu esposo o a tu novio o a tu pareja, que sea también un tema de, oye, estos, o sea, justo, me gustaría que te involucraras tú también tomando suplementos, ¿no? Son suplementos, o sea, la forma de explicarlo sería como, son cosas que si te las tomas no te van a hacer daño, pero si no te las tomas, sí nos pueden hacer la diferencia, ¿no? O sea, Mm, como ponérselos en ejemplos mucho más tangibles. Y yo lo que siempre digo es, lo más fácil es irte a pensar que el bebé se forma 50% tuyo, 50% de tu esposo. Y esa es la forma más fácil en la que muchas veces, por ejemplo, mis pacientes, parejas en consulta, lo entienden y dicen, claro, pues obvio, o sea, si el bebé se sí, forma 50 y 50, ¿por qué solo ella tendría que llevarse la friega, no? muy Pero, heavy. híjole, no sé, creo que es un tema bien difícil. Creo que depende mucho también de las personalidades de las parejas. Eh, pero creo que como mujer, o sea, están las dos partes. Por un lado, tenerles la empatía de decir, ok, no lo van a vivir igual que yo y no lo van a entender como yo, pero también el darte tu lugar y poner tus límites de decir, oye, yo no me voy a Sí, llevar la friega sola y yo no quiero vivir esto sola, porque el claro. resultado es para los dos y yo te quiero sentir aquí. O sea, esa parte de atrevernos a pedir las cosas. Pero si te escuchas, ya hablabas ahí desde el enojo, que es desde donde llegan ya muchas de mis clientas, ¿no? Como de, estoy harta de que no se lo tome en serio, estoy harta de que yo soy la única que le tiene que recordar, que tiene que llevar el registro de cuándo nos tocan, no sé qué, o cuando empiezan temas de fertilidad, como no hacer las mismas preguntas, este, no sé, mucha responsabilidad que se siente unilateral. Es porque ya estamos cansados, porque ya sentimos mucho tiempo esta soledad. ¿Qué pasaría si prevenimos, no? Porque una cosa es qué hago cuando llevo muchísimo tiempo cansada y estoy harta, pero ya es un punto muy distinto a si desde el principio nos empezamos a acostumbrar a hablar de expectativas, a preguntarnos cómo hacerlo. Una idea, por ejemplo, es convertir lo de los suplementos en un ritual, ¿no? Si todas las mañanas, no sé, nos despertamos y antes de tomar el café, bueno, depende, ¿no? Hay cosas que comer, tomarse con alimentos, pero bueno, después del desayuno, suplementos, chócalas. O no sé si tienen rutinas diferentes, como mandarse mensajito, como empezar a establecer cositas que también se sienten como cool como pareja, ¿no? Qué emoción estamos intentando tener bebitos y en lugar de sentirme que estoy como tu mamá persiguiéndote y Sí. diciendo qué tienes que hacer, los dos nos recordamos mutuamente y nos divertimos. Eh, Otra estrategia sería sentarse a hacer como un vision board, no sé, cómo queremos que sea este proceso. Si hubiera
Es más, en la newsletter les vamos a mandar un ejercicio como de preguntas que se pueden hacer antes de empezar a buscar embarazo o en general cuando quiere involucrar a su pareja en su ciclo para que tengan un ejercicio. Suscríbanse, está el enlace en los comentarios. Pero bueno, hay muchas ideas de cómo puede ser una tarea divertida el involucrarlos, ¿no? También hay apps en las que tú puedes invitarlos, ¿no? En Flow, por ejemplo, puedes mandarles un enlace y se meten y ellos van a estar viendo también qué día estás fértil y tienen como, a mí me gusta mucho Flow porque tiene información, te va aventando ahí de lo que está pasando. Es una forma muy bonita de integrarlos. Creo que en Club también puedes compartir. Hay otras, se las dejamos en comentarios y en la newsletter se las mandamos. Sí, me encanta, pero a ver, todo esto yo sí creo que la raíz de todo debe de ser desde el conocimiento. Siento que Sí. justo, si esperamos que adivinen o que se memoricen las cosas, está cañón. Creo que lo primero que tenemos que hacer es justo estar como los dos en el mismo canal, que el conocimiento de los dos sea el adecuado, ¿no? O sea, justo a ver, que tu esposo, tu pareja, conozca que la calidad espermática impacta muchísimo. Mm, Que, o sea, les voy a ir dando como datos, que una causa muy importante de por qué no se logran los embarazos en el primer año, por ejemplo, muchas veces, no estoy diciendo que la mayoría, pero muchas veces es por mm, hipotiroidismo del hombre y los hombres casi nunca se hacen estudios. Eso, que la calidad espermática influye no solo en lograr el embarazo, pero en mantener el embarazo, porque el esperma está encargado de hacer mm. la placenta. O sea, como que si Y en los empiezas a síntomas de la darle mujer, ¿no? y en los que sí, en los síntomas totalmente. Y de hecho, ya han estudiado cada vez más que la diabetes gestacional, claro que depende de los hábitos alimenticios de la mujer, o sea, ya embarazada, pero gran parte es por la placenta. La placenta es la que puede dictar si te da diabetes gestacional o no. Por eso hay mujeres que con perfectos hábitos les puede dar diabetes gestacional. Entonces, si partes también como del empaparlo de información y de que esta información ya sea compartida, creo que es mucho más fácil lograr este cambio de chip para decir, o sea, lo que decías, muchas veces no es falta de interés, es más bien falta de conocimiento. Entonces, si Claro. empiezas por compartirle este conocimiento, mandarle reels, tomar un curso juntos de repente, o sea, como sentarse a leer un ratito, a investigar, a contarse datos curiosos, como este tipo de cosas que entonces empiecen a hacer que todas las acciones vengan desde el conocimiento de las consecuencias de no hacerlo y no sea solamente un me lo voy a memorizar y voy a hacer esto solo porque tú me lo dijiste, porque chances are, si tú solamente le dices, tómate estos suplementos, punto, no me preguntes ni para qué, le va a durar 5 días el hábito y lo va a dejar. Mm, En cambio, si le explicas por qué, no a nivel tan científico, pero por qué esto es importante, lo más probable es que eso lo motive a seguir con ese hábito y a que se acuerde claro. y a que comparta esa responsabilidad. Y todo empieza desde el por qué es importante para mí esto, ¿no? De poder sentarnos y decir, oye, a mí me encantaría que pasara esto y me sentiría acompañada, me sentiría vista si te tomaras un momento para escucharme y que yo te explique estos datos científicos que he estado yo escuchando y que son muy relevantes. Ay, y también preguntarles, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Tú cómo te sientes al respecto? Y, de nuevo, negociar y hacer acuerdos que se sientan bien para los dos. Totalmente, que sea recíproco. Pero sí, Exacto. llegar a un punto de paz. La idea de todo esto es que tú, mujer, no te sientas sola transitando todo esto, sea un diagnóstico, sea un tema de fertilidad, sea un embarazo, o sea, búsqueda de un embarazo, o sea simple y sencillamente tu ciclo menstrual diario, regular, sin diagnósticos y sin alteraciones. Mm, Cualquiera de estas, el punto aquí es que no te sientas sola y que no sientas que tú eres la que tienes que cargar con todo. exactamente. Pues bueno, creo que esa es una excelente conclusión. No sé si nos haya faltado comentar algo, pero si tienen alguna duda, algún comentario, siempre las leemos. No dejen de escribirnos en la sección de comentarios, pero también nos pueden mandar DMs. Yo soy paulina.c.
pau.pcm en Instagram. Y yo estoy como Maternity Hacker y ahí les damos mucha información muy interesante. Muy interesante, de verdad, si quieren involucrar a sus parejas, información de oro van a encontrar en la cuenta de Isa. Y nos encuentran como hormonalmente, bueno, hormonal, mente, en Instagram también. Eh, pues no sé, Sí, denle súper. like, compartan y suscríbanse a la newsletter, Sí, que vale la que esta pena. semana les va a llegar interesante. Les vamos a mandar así como los Exacto, pasos de cómo involucrar a tu pareja, qué framework sugerimos nosotros, más lo que ya les dijo Pau que les vamos a mandar. exactamente. Pues nos vemos la semana que viene. Bye, gracias. Bye.